Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión 2. Voy a explicar el proceso de la presentación. Lo vamos a dividir en dos partes nuevamente. En esta sesión vamos a hablar de los dos primeros criterios que evalúa LEED, que es la ubicación y transporte y la eficiencia del agua. En la primera parte vamos a hablar de lo que es la ubicación y el transporte, hablaremos de las estrategias de ubicación, el crecimiento inteligente, protección del hábitat, remediación del terreno, uso de zonas desarrolladas, desarrollo en zonas densas y diseño de barrios. Y concluiremos esta parte hablando de las estrategias de transporte y cómo esto influye en nuestro proyecto. En la parte 2 hablaremos del uso de la eficiencia, de la reducción del agua al interior, cuáles son las estrategias y hablaremos de algunos ejemplos. Empezamos entonces con la ubicación y el transporte. La selección del sitio tendrá una gran incidencia en la forma que se accede a la edificación, es decir, las cercanías. De esto depende que se use el automóvil o no, si se tomará el autobús o se dará uso a la bicicleta. ¿Qué nos dice el ITLIS? Nos dice que debemos tener una estación de transporte a por lo menos 400 metros y que debemos tener una parada de autobús, de metro o de ferry a menos de 800 metros caminando desde el acceso de nuestra edificación. También nos dice que debemos tener un acceso a usos diversos y un desarrollo más denso. ¿Qué premia LEED? LEED premia ubicar el edificio en zonas densas, nos dice que es beneficioso ya que esto va a permitir aprovechar la infraestructura existente, también va a permitir tener más acceso a distintos servicios y reducir las distancias. También premia la ubicación con acceso a transporte de calidad, esto nos va a brindar 5 puntos extras. Y la ubicación cercana con uso de bicicletas para incentivar el transporte alternativo y el uso de aparcamientos de bicicleta. Además de eso, LEED premia reducir los aparcamientos del edificio en un 20 o 40%. También premia usar vehículos verdes. El 5% total de las plazas de aparcamiento deberían corresponder al uso de vehículos verdes. Esto, la única alternativa a la reserva de aparcamientos para el cumplimiento de este crédito consiste en aplicar un 20% de descuento a las tarifas de parking. Es la única manera en que LEED pueda premiar este criterio. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las estrategias de ubicación. ¿Qué nos dice LEED? Que debemos tener un crecimiento inteligente para el crecimiento de barrios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar las especies nativas, reutilizar los sitios previamente desarrollados, mitigar la contaminación con el uso de bicicletas. Ya sabemos que con estos tres factores vamos a poder tener un crecimiento inteligente para el crecimiento de barrios. ¿Cuáles son las estrategias? El desarrollo de la gestión eficiente del agua lluvia, reducir los gases de efecto invernadero, proteger la naturaleza y alrededores del sitio y reducir la contaminación lumínica. ¿Cómo podemos lograr esto? Con la mezcla de los usos del suelo, creando una gama de oportunidades, opciones de vivienda, creando vecindarios transitables, preservando los espacios abiertos, las tierras de cultivo, la belleza natural y las áreas ambientales críticas, también fortaleciendo y dirigiendo el desarrollo hacia las comunidades existentes, proporcionando una variedad de opciones de transporte y proporcionando la colaboración de la comunidad interesados en las decisiones sobre el desarrollo. Vale, entonces la segunda estrategia nos habla de la protección del hábitat. LEED nos dice que hay zonas que no se consideran adecuadas y que debemos evitarlas. ¿Cuáles son? Los prime farmland o los terrenos agrícolas, los humedales, los parques públicos, las áreas con cotas de inundación, los terrenos que ya son hábitat, los terrenos cercanos a lagos o a cuerpos de agua y los terrenos que no son urbanizados. La tercera estrategia nos habla de la remediación de terrenos y esto LEED lo premia muy bien. Cuando habla de remediación de terrenos se refiere a terrenos que han sido previamente utilizados con residuos contaminantes y demás, o gasolineras, en fin. Esto va a permitir contribuir con la salud humana y el ambiente. Los residuos peligrosos o contaminantes pueden ocasionar daños fatales sin dar vuelta atrás. ¿Cuáles son esas estrategias? Planes de gestión ambientales, investigaciones hidrogeológicas, obras de limpieza del sitio, evaluaciones de riesgo específicas al sitio, evaluaciones del suelo y de las aguas subterráneas. Ahora bien, ¿cuál sería la cuarta estrategia? LEED nos habla de utilizar zonas previamente desarrolladas. Esto es ideal ya que estas zonas que ya están desarrolladas se les puede dar un nuevo uso o se pueden mejorar, adecuar o modernizar
Con esto, LEED lo que premia es que esto se tenga en cuenta, ya que va a generar unos ahorros en la construcción y también se va a mitigar todo el impacto que genera realizar un proyecto desde cero. Para la quinta estrategia hablamos del desarrollo en zonas densas. ¿Qué pasa? Que la EPA, que es la Environmental Protection Agency, nos habla que la densidad de los desarrollos también puede afectar los suministros de aguas locales. Para la misma cantidad de desarrollo, el desarrollo de alta densidad produce menos escorrentía y una cobertura menos impermeable que el desarrollo de baja densidad. Es decir, lo que hace LEED es manejar unos radios de densidad para evitar que se tengan escorrentía. Cuando se tiene mayor densidad, se va a tener zonas más productivas y con más actividad para que los ciudadanos tengan más interacción y facilidad de acceso a los diferentes lugares. Lo ideal es usar en menor medida el suelo para tener menor impacto ambiental en la cuenca. La sexta estrategia se refiere al diseño de barrios. ¿Qué quiere decir esto? Incrementar la diversidad de usos, nos habla de promover el desarrollo compacto, procurando compartir los recursos. LEED nos sugiere que estos usos deben estar en una distancia caminable de 800 metros desde la entrada principal del proyecto. Esto lo debemos tener muy en cuenta ya que contempla solamente esta distancia caminable desde el acceso de la edificación. La estrategia número 7 se refiere a los proyectos certificados. La idea es que si se va a realizar un proyecto de un espacio interior comercial dentro de un proyecto que ya está certificado, pues se van a tener aspectos que ya se cumplen con la certificación y van a ser beneficiosos, ya que van a permitir que la certificación sea mucho más fácil de obtener. La estrategia número 7 se refiere al desarrollo compacto, hace parte de la estrategia 6 del diseño de barrios. Esto nos habla de planear con antelación y de compartir los recursos. ¿A qué se refiere con planear con antelación? Se refiere a que desde el inicio tengamos una limpieza, un descapote del proyecto, un paisajismo, también mirar que no se vaya a reemplazar la vegetación nativa, ya que esto nos va a traer beneficios a nuestro proyecto. Y lo ideal es compartir los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Si se puede utilizar un uso complementario en una misma zona, es decir, que ya exista un uso en la zona que vamos a edificar, no va a ser necesario usar un espacio del proyecto que se va a realizar para hacer pues lo mismo. Lo ideal sería hacer algo distinto y esto lo premia LEED. Ahora bien, vamos a hablar del transporte. ¿Qué pasa con el transporte? El transporte representa casi el 50% de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles serían esas estrategias para tener un mejor sistema de transporte? Lo primero sería hacer una semana de trabajo comprimida para evitar el uso del vehículo y el uso del transporte público. También hacer teletrabajo, que ahora en la cuarentena lo hemos visto mucho y ha mejorado los índices de contaminación a nivel mundial. También realizando incentivos para el uso del carro compartido, también con la ubicación cercana a transporte público, proveer accesos, haciendo red de ciclorrutas, también implementando el uso de vehículos de combustibles alternativos, realizando programas de vehículos compartidos y minimizando espacios en el área de parqueadero. Vale, entonces con esto damos por terminada esta parte. Nos vemos en la segunda parte de esta sesión donde vamos a hablar de las estrategias del segundo crédito que evalúa LEED, que es la eficiencia del agua. Espero que te haya quedado claro cuáles son esas estrategias que debemos implementar para esta categoría. Ten en cuenta que para esta categoría LEED premia la construcción de edificaciones en zonas urbanas desarrolladas o compactas. También que tengan una accesibilidad a diversos usos y que incluyan un sistema de transporte alternativo de calidad. Todo esto con el fin de mitigar las emisiones de CO2 producidas por el transporte y también para evitar la construcción de nuevas infraestructuras. ¿Vale? Entonces, pues con esto damos por terminada esta sesión. Nos vemos en la próxima parte.